Como dice el himno que acabamos de cantar, pues la paz es algo pues que consideramos muy valioso, pero a veces es difícil de conseguir. Las naciones hacen tratados de paz, pactos para no atacarse, y pues es algo valioso, pero que a veces es difícil que la haya. Y también, así como entre las naciones, pues también entre las personas. Y bueno, aquí lo que vamos a estudiar hoy en el pasaje de Primera de Pedro, hay alguna mención acerca de esto de la paz. Vamos a ir a la primera epístola de Pedro, el capítulo 3, versículos 8 a 12. Vamos a leer este pasaje. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por este día en el que estamos aquí delante de ti. Te pedimos que tú nos hagas voltear nuestros ojos hacia ti, que podamos ver y ver a Cristo, que aquí en tu palabra encontremos la enseñanza que tú tienes para nosotros, esa enseñanza que nos edifique, que construye en nosotros la santidad que debemos buscar, que nos lleve y nos empuje a apartarnos de la maldad, del pecado, y nos acerque más a Cristo. Usa tú tu palabra, Señor, que tenemos aquí, y que tenga el efecto en nuestras vidas diariamente, en la manera de vivir, buscando hacer el bien y no el mal. Ayúdanos, Padre, ponemos nuestra vida completa en tus manos para que tú obres. Ayúdanos a confiar y esperar en ti solamente. Pedimos todo que sea para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén. Bueno, el apóstol Pedro ha estado exhortando a diferentes grupos de creyentes a tener un comportamiento ejemplar en su vida diaria, en medio de las personas entre las que viven, que muchas veces son hostiles hacia ellos, sin otro motivo que su creencia en Cristo. El trato de un esposo honrando a su esposa.
la sumisión de los ciudadanos a sus gobernantes, de los trabajadores a sus patrones y de las esposas a sus esposos, además de traer un ambiente de paz, da un testimonio del Evangelio que puede llevar a las personas incrédulas a glorificar a Dios y a querer oír el Evangelio. Aquí en este pasaje que leímos dice finalmente. Esto significa que lo que va a decir forma parte de la exhortación a la sumisión que ha hecho. Esa sumisión es el sometimiento voluntario a otros. Por naturaleza el hombre es egoísta, por lo que difícilmente se pone voluntariamente bajo la autoridad de quien sea, ya sea del gobierno, de las autoridades de trabajo o de cualquier otro orden. Y sobre todo, bueno, le cuesta mucho trabajo ponerse bajo la autoridad de Dios. El hombre siempre quiere ser el primero, y si no se diera obligado, pues no obedecería a nadie. Obligado porque la ley tiene siempre sanciones para los que no la cumplen. Entonces, así naturalmente el hombre viviría siendo él bajo su propia ley. Aquí en esta parte habla en general a todos los creyentes, a todos los lectores de su carta, de cuál debe ser el comportamiento de un cristiano durante su vida. Da las características que deben buscar y cómo deben ser las relaciones entre ellos, entre los cristianos y con las otras personas, dándonos una guía de cómo debería ser también la convivencia dentro de la iglesia. Entonces, como primer punto, diríamos, ¿cómo deben ser los cristianos? ¿Cómo deben ser los cristianos? Aquí en el versículo 8, vamos a leer, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Aquí en este versículo hay 5 cosas que Pedro nos llama a hacer. Aquí no hay un verbo que nos llame a la acción, es como debemos de ser. Dice, ser todos. Es un llamado para la unidad entre los creyentes y está íntimamente relacionado con la sumisión de unos con otros. Lo primero es ser de un mismo sentir. No quiere decir que todos tenemos que pensar exactamente igual. Hay diversidad de dones, diferentes talentos que Dios da, por lo que puede haber diferentes maneras de actuar, diferentes maneras de pensar, diferentes opiniones en muchas cosas. En otra versión, esta parte se traduce: vivan en armonía los unos con los otros. El mismo sentir es tener el mismo amor por Cristo, que es lo que nos lleva a la unidad a todos. En lo que tenemos que tener la misma mente y el mismo corazón es en nuestra fe en común. El mismo sentir quiere decir que todos pensemos como Cristo, que todos tengamos la mente de Cristo, para que las diferencias no dividan a la iglesia, sino que lleven a cada uno a trabajar en lo que le toca para alcanzar una meta en común. Como en una orquesta que está tocando una melodía, cada músico toca una parte diferente,
Si nosotros la oímos por separado, pues no sabemos ni siquiera cuál es la melodía. No todos los músicos tocan lo mismo, pero lo que cada uno toca armoniza con lo que tocan los demás, y el resultado es la melodía que se quería, que tenía pensada el autor. Otro ejemplo podría ser en el cuerpo de un atleta, en el que cada miembro cumple una función diferente pero necesaria para llegar a la meta. Si en la iglesia cada uno coopera para el crecimiento y la edificación. Vamos a Romanos 12, versículos 4 a 8, en donde Pablo nos habla de este ejemplo, pero cada uno hace su parte, pero todo armoniza y todo lleva pues a lo que debe llevar. Entonces, Romanos 12, 4 a 8 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En Cristo, todas las barreras que nos pudieran dividir han sido derrumbadas. Ya no hay gentiles ni judíos ni ninguna otra diferencia. Todos somos un mismo pueblo. Las separaciones, la formación de grupos provienen de reacciones carnales y están en contra de las enseñanzas de Cristo, que pidió que su pueblo fuera uno solo, como lo son Él y su Padre. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 21 y 22. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es el llamado a tener el mismo sentir, llamado a la unidad. Lo siguiente es que tenemos que ser compasivos, que es compartir las penas, sufrir con el otro, teniendo un mismo sentir, y no hacerlo a distancia. Es tener simpatía por los que sufren, por los que están sufriendo. En otras palabras, es sobrellevar las cargas los unos de los otros. También en otra versión dice: compartan penas y alegrías. Cuando un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren con él, y cuando alguno recibe honores, pues todos se gozan con él. Dice Romanos 12:15: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Dice después Pedro: amándoos fraternalmente. El amor fraternal, amor entre hermanos, es el signo distintivo de los cristianos,
Y este es un mandamiento directo de Cristo a los discípulos, a los que le siguen. Dice el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Tener o no tener amor por los hermanos en la fe nos demuestra a nosotros mismos nuestra verdadera condición. La prueba más sencilla de un cristianismo verdadero, de una persona o de una iglesia, es si ese cristianismo nos lleva a amar a nuestros hermanos o no. Esta es la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Amar a Dios y a nuestros hermanos no son cosas que no se pueden separar. No existe un amor a Dios si no existe amor entre los hermanos. Ahí mismo en 1 de Juan, es el capítulo 4, versículos 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Después dice Pedro, la siguiente cosa que tenemos que ser: misericordiosos. Ser misericordiosos es tener un corazón lleno de piedad, capaz de compadecerse. Es lo contrario de un corazón duro. Nosotros estamos acostumbrados a oír o a ver en los noticieros pues tragedias que afectan a muchas personas, los refugiados, las víctimas de un terremoto, cosas así. Y por un momento nos conmovemos, pero en un minuto, al siguiente minuto, ya oímos otra noticia y ya se nos olvidó. La misericordia la entendemos en que Dios no nos trata como merecemos. Él envió a su único Hijo a morir por nosotros, viendo nuestra miseria, viendo nuestra necesidad, viendo la tragedia que habíamos o que estábamos viviendo, viendo nuestra necesidad. Y Él quiso rescatarnos de eso que estábamos viviendo, pagando por nosotros lo que era necesario. Lo pagó con la vida de su Hijo en nuestro lugar. Esa es la misericordia. Lo que sigue es ser amigables, es que ser amistoso y amable.
En otras versiones, en lugar de amigables, dice que debemos ser humildes, o de espíritu humilde, que es la persona que está dispuesta a poner las necesidades y los intereses de otros por encima de los propios, lo que está de acuerdo con la idea de sumisión que ha estado resaltando Pedro. Vamos a Filipenses, saludos, Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estas virtudes deben estar presentes en la iglesia, reflejando el carácter de Cristo. Cuando todos tienen a Dios por Padre y a Cristo como el primogénito de los hermanos, viven en armonía y son un testimonio para los que no creen. Dice un salmo, Salmo 32, versículo 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Estas 5 cualidades son indispensables para tener buenas relaciones con otras personas en general y en particular dentro de la iglesia. Son indispensables para mantener la unidad de la iglesia y también dentro de un matrimonio. ¿Cómo podemos ser así? Dice Pedro, sean así. ¿Cómo podemos ser así? Pero sabiendo cómo debemos ser, Pedro nos dice ahora cuál es el camino. ¿Qué deben hacer los cristianos? ¿O qué debemos hacer los cristianos? Dice el versículo 9: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, lo primero es no devolver mal por mal. Los cristianos son llamados a hacer el bien a los que los tratan mal, de una manera injusta, de los que abusan, de los que insultan, como estaba sucediendo a los cristianos durante la época de la persecución. Y puede suceder que un hermano haya ofendido o haya hecho mal a otro. En cualquier caso, la instrucción es no vengarse, no devolver mal por mal. La venganza del hombre, el ser humano por su naturaleza, suele ser mucho mayor que la ofensa. Nuestro orgullo nos lleva a desquitarnos, sobrepasando con mucho lo que nos hicieron. Sí, es común que oigamos decir: me la vas a pagar caro, no sabes en qué te metiste. Sí, vamos a cobrarnos además, como hacía Lamec, un personaje que vamos a ir a Génesis, al libro de Génesis, capítulo 4, versículos 23 y 24. Así el hombre
no regenerado, el hombre no creyente, las personas no creyentes, ¿sí? Así es como reaccionan, como actúan, ¿no? Dice aquí esta parte de Génesis. Y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. En la ley de Moisés, bueno, hay una ley que se conoce como la ley del talión, y se considera a veces una ley cruel, como una ley de venganza, pero esta ley limita la venganza a lo que es estrictamente justo: ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, dice golpe por golpe. Si me dieron un golpe, pues lo más que debería regresar es un golpe, no 10, no como dice Lamec 70 veces, o hasta la muerte por un golpe, ¿no? Pero más que eso, Cristo nos enseñó a no vengarnos. La ley de Cristo es no vengarnos. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 38. Aquí Cristo se refiere a esta ley del talión como la ley que tenían los judíos, y lo que él dice en lugar de esta ley. Dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Muchas veces cuando alguien se venga, la otra parte responde a su vez vengándose de otra vez, y así comienza una cadena de resentimiento y odio que puede seguir por generaciones, que vemos en rivalidades entre familias, entre naciones. Pero el cristiano tiene que ser el primero en hacer el bien, devolviendo buenas acciones a cambio de las malas. Ahí en el mismo capítulo 5 de Mateo, del versículo 44, leemos: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En el versículo 44, esta enseñanza de los apóstoles la retoma la enseñanza de Cristo, y dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Algo que Cristo pues hizo de ello. Cuando nosotros respondemos con un insulto a alguien que nos ha insultado, nuestra intención es herir a esa persona como ella lo hizo con nosotros, o más, si es posible, lo máximo posible. Esa es la actitud de un corazón endurecido que no ha perdonado. Lo que queremos es que la otra persona reaccione todavía más mal, que estalle, que responda agresivamente, y entonces ya estamos justificados para lo que estamos haciendo o para lo que vamos a hacer. Responder con amabilidad y bondad a un maltrato viene de una actitud de perdón. En lugar de responder con enojo, respondemos con perdón. Y nuevamente, pues como lo hacía siempre
Cristo, como lo hizo Cristo. En el mundo, la venganza es la respuesta común a algo que no nos gusta. Si tú me haces, yo te hago. Por nuestra naturaleza caída, queremos ocupar el lugar de Dios y vengarnos del mal que alguien nos hace, pensando que eso es justicia, en lugar de seguir las enseñanzas de Cristo que quitan la venganza de esta vida. Vamos a Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Como ya lo escribió Cristo en esta carta, como ya escribió Pedro en esta carta, Cristo es el ejemplo de este comportamiento. Nos dejó ese ejemplo, dice, para que sigamos sus pisadas. En el capítulo 2 de esta epístola, versículos 22 y 23, de lo que hablábamos hace poco tiempo aquí. Dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. La base del comportamiento cristiano hacia los demás y aún de los que son nuestros enemigos es la misericordia que recibimos de Dios, que nos bendijo cuando éramos sus enemigos, cuando lo insultábamos, cuando hacíamos mal en su contra, cuando nos rebelábamos. Ahí en Romanos 5:10 porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando éramos aborrecedores de Dios, cuando estábamos en rebeldía en su contra, desobedeciendo sus mandamientos, poniendo nuestros deseos por arriba de su ley, por la muerte de Cristo, una muerte injusta que Él sufrió sin devolver el mal a los que lo mataron y sin responder a los insultos que le hacían, nos reconcilió con Dios para que fuéramos sus hijos. Se entregó para hacernos el bien a nosotros. Sufrió el castigo que nosotros merecíamos, pagó nuestro lugar y no pronunció ni una sola queja. Amó a sus enemigos y los puso por encima de Él. A nuestra maldad respondió bendiciéndonos. Su bendición no quedó solamente en palabras, no solamente pidió el perdón para sus verdugos cuando lo crucificaron, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hizo acciones de bondad, recibiendo la ira de Dios
que correspondía a sus enemigos, y pagando el precio de nuestra libertad para ser los hijos de Dios por medio de la adopción, y que recibiéramos la herencia que era solamente de Él, solamente le correspondía a Él, y Él hizo todo eso para que nosotros la pudiéramos recibir. Por eso Pedro dice que fuimos llamados para heredar bendición. Fuimos llamados a tener paciencia en medio de un trato injusto. Dice en el 2:21 de esta carta. Este llamado se complementa con responder al mal que nos hagan con el bien, y al insulto haciendo también el bien. Somos herederos de una bendición, por lo que debemos bendecir a otros. En Cristo, Dios bendice a los que han pecado en contra de Él. Si nosotros estamos en Cristo, tenemos que hacer lo mismo. Vamos a Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La bendición de Dios es la nueva vida que nos ha dado desde ahora, que tenemos ya desde ahora. Y junto con esa nueva vida, la capacidad de hacer lo bueno, porque ha cambiado el corazón malo que teníamos, el corazón de piedra. Tenemos el favor de Dios especialmente para cumplir con la misión que nos ha dado de predicar el Evangelio a todas las criaturas. En las circunstancias de persecución y hostilidad, no lo podemos hacer con palabras, pero entonces, más que con palabras, siguiendo las pisadas de Cristo, bendiciendo a los que nos hacen mal y nos insultan, haciendo siempre el bien, y así señalamos a Cristo sin decir ni una sola palabra, teniendo paciencia, perdonando, devolviendo el bien por el mal. La bendición completa será nuestro gozo perfecto, disfrutando de la presencia de nuestro Señor para siempre. Una bendición futura, pero es la bendición que fuimos llamados a heredar. Estamos de paso en el mundo, viajando hacia donde vamos a recibir la herencia, y es una herencia que está garantizada para nosotros. Está garantizado que la vamos a recibir, y es una herencia que no se puede perder ni puede ser dañada. Eso significa que las maldiciones, los insultos o los ataques de otras personas no pueden afectar nuestra herencia. El llamado a heredar la bendición nos pone en la libertad de poder responder al mal con el bien. No tenemos nada que temer, ni tenemos que protegernos, que cuidarnos. Los intentos de dañarnos no tienen efecto. Los que nos atacan solamente nos pueden lastimar si nos hacen enojar y hacen que respondamos con dureza de corazón haciendo el mal, vengándonos. Sabiendo cuál es la herencia que vamos a heredar
en poco tiempo, no tenemos que darle ninguna importancia a los ataques, a las molestias o a los sufrimientos en esta vida. Estar seguro de ser heredero de la bendición es indispensable para poder responder al mal con el bien. No pensamos en la dificultad de hacerlo cuando nadie nos trata mal, pero los que han sido menospreciados, insultados, atacados, saben que aunque suena sencillo, pues no es nada fácil hacerlo. Pues, ¿cómo podemos responder con una bendición a un golpe o a un insulto? Buscando la paz. Buscando la paz. Dice el versículo 10, lo dice en el 11, pero bueno, pues vamos al 10. Dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Aquí Pedro, como lo ha hecho muchas veces en su carta, recurre al Antiguo Testamento. Aquí cita el Salmo 34 para reforzar su enseñanza. Los cristianos a los que él escribió estaban teniendo muchas dificultades en esos días, siendo perseguidos. Tuvieron que huir de los lugares donde vivían, por lo que además de la persecución estaban en la pobreza, no se habían podido llevar sus cosas. Muchos de ellos estaban en condición de esclavitud. Sin embargo, les dice que tienen que amar la vida. La vida es un don de Dios y cada día es una nueva bendición. Los que ya tienen la bendición de una nueva vida aquí y van a heredar una bendición completa en la eternidad, tienen ya de hecho ahora una vida abundante. Cristo vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia, como dice Juan, el Evangelio de Juan. Por lo que el creyente ama la vida y ama los días buenos. Si nosotros amamos la vida y deseamos días buenos, tenemos que hacer dos cosas. Primero, refrenar la lengua. Cuando alguien nos ofende de alguna manera o nos hace algún mal, la venganza más fácil y que tenemos más a la mano es usar la lengua en su contra. A veces pues insultándolo, pero también usar la lengua en su contra de muchas otras maneras, con palabras calumniosas y ofensivas, criticarlo y chismear con otros. Esto pues causa mucho daño a la persona. Estamos devolviendo mal por mal. Una parte dice que equivale a matarla porque daña su buen nombre y su imagen ante los demás. Pues tenemos que tener control de lo que decimos, porque puede hacer mucho daño nuestras palabras. Vamos a Santiago capítulo 3. Primero el versículo 2 y luego los versículos 6 a 10. Dice Santiago 3:2: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
que habla de que el que puede controlar su lengua, pues tiene control del mismo. Pero los versículos 6 a 10 dicen: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, lo primero es refrenar la lengua. Segundo, no hablar engaño. No debemos mentir. Y aunque es posible mentir para vengarnos de alguien, generalmente la mentira no se hace para vengarse, se hace sin pensar en la venganza. Este pecado trata de encubrir lo malo que hemos hecho o engañar a otros para obtener un provecho. La mentira brota de un corazón duro que nada más piensa en lo que le conviene a él y no le importa dañar a otros, no le importa lo que pase, pero al final la mentira no puede sostenerse. Al final la mentira se descubre, la mentira no dura para siempre. Vamos a Proverbios 12, 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. El cristiano debe ser fiel a su palabra para que los que ven su comportamiento puedan confiar en él. De nada serviría ver a alguien que no se enoja, pero que miente. Una parte dentro del comportamiento ejemplar dentro de la sociedad, en la iglesia, o del matrimonio, en la familia, en donde sea, es decir siempre la verdad. Dice Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Estos dos pecados de los que ha hablado Pedro se hacen hablando. Si son pecados, es hacer mal. No debemos hacer mal, aunque se nos haya hecho mal a nosotros. Esto siempre traerá problemas, enojo y contiendas. Para ser nosotros bendición, tenemos que alejarnos del mal y debemos hacer algo, además de refrenar la lengua, no mentir. Buscar la paz. Dice el versículo 11: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. No solamente no debemos hacer el mal con nuestras palabras,
tampoco con nuestras acciones. Pero no solamente no tenemos que no hacer el mal, sino hacer el bien. Vamos a la tercera carta de Juan, tercera de Juan, versículo 11. Apártese del mal, amado, no imites lo malo sino lo bueno. No imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Hacer el bien, tener un comportamiento sumiso a las autoridades del gobierno, del trabajo, y un comportamiento ejemplar en el matrimonio, debería traer paz. Pero la paz es muy frágil. Muchas veces, sin que nosotros lo busquemos, hay conflictos. A muchos les puede no gustar lo que decimos, o lo que hacemos, o la manera en que lo decimos, o lo que hacemos, le puede molestar nuestra voz, o nuestros modales, o nuestros gestos, a veces hasta cómo miramos. Y alguien se puede molestar por cualquier cosa, por lo que no hicimos. No me saludó, por ejemplo, o pensar que tenemos una intención oculta, lo digo como burlándose, y de ahí salen conflictos que se busquen. Es posible que haya conflictos y no sepamos ni por qué, pero nosotros debemos buscar la paz, aunque nosotros seamos los que hayamos recibido la ofensa. O sea, Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Debemos buscar la paz. Si buscamos estar en paz con todos los hombres, con mayor razón debemos buscar estar en paz con Dios. La reconciliación viene por dejar de hacer el mal y hacer el bien, hacer lo bueno. La reconciliación viene porque te arrepientas de tus pecados y porque vengas a Cristo, confiando solamente en Él, en su sacrificio en la cruz, como lo único que puede salvarte. Porque has pecado, has ido en contra de la ley de Dios. Y Cristo vino para pagar, para que pudieras librarte del pecado, de las consecuencias del pecado, de la condenación. Hay que buscar la paz con Dios, creyendo solamente en Cristo, dejando de hacer el mal y haciendo el bien. Arrepiéntete y cree en Cristo.
Vamos a Isaías capítulo 1, versículos 16 a 20. Isaías 1, 16 a 20. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Vamos al último versículo de nuestro pasaje, el versículo 12. Dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esta es la razón por la que debemos vivir haciendo el bien y no el mal. Dios ve nuestras aflicciones, los tratos injustos que recibimos, y si hacemos lo bueno, cuando oramos, escucha nuestras oraciones. Nuestras oraciones no tienen estorbo cuando tratamos bien a los demás. Por el contrario, los que hacen el mal, los que se vengan, los que se enojan, los que responden con dureza, sin compasión, sin amor fraternal, sin misericordia, tienen a Dios en su contra. Nadie puede pensar que a Dios no le importa lo que haga. Los que hacen el mal, en lugar de tener a Dios a su favor, lo tienen como su enemigo. Los que hacen el bien saben que sus enemigos no pueden pedirle a Dios que los dane, y también saben que no pueden portarse como ellos con sus enemigos si quieren que Dios los escuche. Así que vivamos haciendo el bien y no el mal. Terminamos con Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por las exhortaciones que recibimos, y ayúdanos a ser como no somos, como debemos ser, tener el mismo sentir, a ser compasivos, amándonos, a perdonar, a ser misericordiosos, a ser humildes. Nos van a ofender continuamente, Padre, eso es parte de la vida, pero que podamos responder así como Cristo, no devolver el mal con mal, sino al mal responder con el bien. Eso no es algo que pueda salir de nosotros, de nuestro corazón malo, pero tú cambias ese corazón
y produces una santidad en nuestra vida. Y con esa santificación podemos, Padre. Ayúdanos a ser como no somos, como debemos ser, como aquí nos dice Pedro. Ayúdanos, Padre, y que eso te dé la gloria a ti, que podamos ser lo suficientemente humildes para recibir el insulto, para recibir las miradas, las burlas, y que no nos duelan, porque tenemos una herencia que ya tenemos desde ahora en Cristo. Así que respondamos como Él dejó sus pisadas. Y que esto te dé la gloria a ti, Padre. Lo pedimos por Cristo. Amén.